Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic. Sean bienvenidos a la clase de esta noche, jóvenes. Dios les bendiga y vamos a continuar hoy pues con nuestro curso de Derecho Procesal Civil 1, ¿verdad? Antes de, yo no sé si ya les compartieron el calendario de exámenes. Ya, licenciado. Ya, licenciado. ¿Nosotros para cuándo estamos? 1 de marzo, licenciado. ¿Cuándo comienzan los exámenes? El lunes empiezan los exámenes. Lunes. El miércoles le toca su curso, Lic. Veamos. Hoy es 22, recibimos hoy, recibimos el viernes. Solo nos quedan estas dos clases entonces, antes de nuestro examen, así sería. Sí, Lic. Sí, Lic. Y no hemos avanzado mucho, jóvenes. Obviamente no es responsabilidad de ustedes, pues, sino de la cátedra, del catedrático y de varios factores. La verdad es que es un poco amplio el curso, ¿verdad? Y pues, bueno, miren pues, de antemano les voy a decir cómo va a ser el examen, ¿sí? Miren pues, el examen lo vamos a realizar de la siguiente manera para que tomen ustedes, para que tomen notas, si algún compañero después el resumen y lo puede subir al grupo, aunque yo pues eventualmente yo lo pongo en el Classroom. Yo no subo formulario, ¿sí? Sino que lo que yo hago es que en el periodo del examen, cada uno de ustedes se conecta. Se conecta a la clase, se conecta en el horario que tengamos, ¿verdad? Si cae en nuestro horario, pues mejor todavía. Yo les voy a poner en pantalla un número de preguntas, ¿sí? Un número de preguntas al cual ustedes pues van a anotar. Las van a hacer así a mano, ¿verdad? En un papel, en una hoja en blanco. Y posteriormente, ustedes van, pero yo sí les pido, a menos que por fuerza mayor no justificada me lo hagan ver, que enciendan su cámara, ¿sí? Encienden su cámara, yo les pongo en pantalla sus preguntas y posteriormente ustedes, dentro del límite del examen, ustedes le toman foto a su examen y me lo mandan a mi correo institucional. ¿Sí? Así de tomo yo, como les repito, yo les voy a... Siempre lo pongo en el Classroom, ¿verdad? Las instrucciones del examen. Y lo hago así, ¿por qué? Porque ya me ha pasado, ¿verdad? Que dicen, mire, que yo sí lo hice y a veces ni lo han enviado. Aunque también me ha pasado en este sistema, pero este sistema, digamos, usted me lo manda y yo lo reviso y yo mucho más rápido yo le subo sus notas a ustedes, ¿verdad? Toda vez esté la plataforma activa, ¿verdad? Que puedan subirlo a la plataforma de la universidad. En el primer parcial yo no voy a poner casos, ¿sí? Porque es muy prematuro. En el segundo parcial y en el final, sí, ya yo les voy a ir de acuerdo a cómo avancemos los casos, ¿verdad? Alguna ponderación en casos, ¿verdad? Para ver el manejo de la ley y la teoría que ustedes están, pues, aprendiendo en la cátedra, ¿verdad? Entonces, como les repito, esa va a ser la metódica que vamos a utilizar, ¿verdad? Y pues
detalles como que tienen que firmar, tienen que poner bien su número de carnet y todo eso, ¿verdad? Porque ustedes comprenderán que por no ser presencial, pues de alguna manera nosotros los catedráticos debemos de buscar la forma, pues, de garantizar que el examen sea lo más limpio posible. Sí, Ligia levantó la mano. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Quiere decir que usted va a poner en pantalla, uno tiene que transcribirlo y enviárselo a usted, o sea, transcribirlo y responderlo. Así es, así es. Ahora, ¿cuánto tiempo va a dar? Porque como eso quita tiempo estar copiando cada pregunta, respondiéndola, ¿cuánto tiempo es lo que usted va a dar en su examen? Lo de la cátedra. El tiempo es el tiempo de la cátedra, ¿sí? Ahora, yo no les voy a poner 50 preguntas, no les voy a poner 20 preguntas, ni 30 preguntas, ¿sí? Mis exámenes son cortos porque para mí el que sabe, sabe, y el que no, pues no sabe, ¿verdad? Entonces, esa es la metódica que estoy utilizando en los últimos 2 años. Y Sergio levantó la mano. Licenciado, muy buena noche. Solo buenas para noches. que me quede claro, entonces el examen sería de 7 de la noche. Como es día miércoles, sería de 7 de la noche a 8:30. Así es, así es. Gracias, licenciado. Ok. Abigail levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Respecto a la redacción del examen, nosotros vamos a tener que redactar cada pregunta o podemos solo poner el numeral y la No respuesta. tienen que redactar la pregunta. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. Redactan la pregunta, dejan el espacio y pues luego, pues la siguiente pregunta hasta finalizar. El examen no pasa de 5 a 6 preguntas. Perdón, licenciado, según entendí, sería copiar preguntas en una hoja aparte, dar la respuesta, tomarle foto después y enviárselo. Así es. Así es. Así es. O sea, transcribirlo, responderlo y enviárselo a su correo. Así es. Así es. Ah, bueno. Ya luego, ¿qué hago yo ahí? Yo lo reviso digital. Si fuese necesario, yo lo imprimo y procedo a calificar. Gracias, licenciado. Sí, lo que pasa es de que eso me permite que si hay alguna duda en cuanto a la pregunta, pues obviamente, pues yo estoy presente, no es como los formularios, ¿verdad? Donde se pone, aunque los formularios que hacen muchos, es más fácil un sí, no, falso, verdadero, o qué sé yo, pero no creo que a nuestro nivel sea lo más adecuado. ¿Verdad? Estamos en la universidad y pues el nivel intelectivo es distinto, ¿me entienden? Entonces, y hasta eso son estudiantes de 7º semestre, ¿verdad? Sí. ¿El tiempo que nos dará, licenciado, perdón? Es el tiempo de la cátedra, de 7 a 8:30. Si, por ejemplo, inicio yo más tarde, no importa, porque yo les voy a respetar la 1:30. Miren, comúnmente en 45 minutos se hacen los exámenes, ¿verdad? Preguntan qué tipo de hoja, pues cualquier hoja blanca o en línea, pero que sea, eso sí, la letra legible, ¿oyeron? Letra legible. Porque es una manera, y la foto bien tomada. Puede ser en escáner o puede ser foto, pero lo que importa es que sea clara. Licenciado, y dentro de la hoja debe de ir nuestro nombre, número de carnet. Sí, esos son los datos que yo les paso, que les voy a pedir. En Classroom yo les doy las instrucciones, pero así les digo, tiene que tener nombre del catedrático. La cátedra, fíjense que es tan triste que he tenido a veces que me ponen otra cátedra, imagínense. No se saben ni el nombre del catedrático, o sea, nombre. Entonces, el nombre del catedrático, su número de carnet, a veces me han consignado mal el número de carnet y luego me están reclamando. Eso puede pasar en un formulario o puede pasar también en el sistema que les estoy señalando. O sea, lo que yo quiero decirles, jóvenes, que ustedes deben estar concentrados, pues no se pongan nerviosos. Ustedes ya no es para que se pongan, imagínense cuando vengan su privado, eso sí es cosa seria, ¿verdad? Entonces sí es importante que tomen todo. Yo no soy un catedrático, o sea, a pesar de eso, a veces yo noto los errores, yo los paso de largo.
pero no es el chiste, pues, sino que realmente opciones de acuerdo a lo que se está indicando, ¿sí? ¿Estamos? Y usted enviará el material, ¿es correcto? Sí, mire, vamos a hacer una cosa. Yo voy a avanzar, yo les voy a mandar una presentación. Esta presentación yo creo que va a tener más contenido, ¿sí? Va a tener más contenido, pero ese va a ser el material base. Lo que no está en la presentación, por ejemplo, es lo que vimos sobre la estructura del Código Procesal Civil y Mercantil, pero son cosas muy generales. Entonces, ese día ustedes tienen que tener su mínimo, su Código Procesal Civil y Mercantil, que es lo que más hemos visto, y su Constitución. Entonces, si yo les pido un fundamento legal, pues ustedes tendrán la capacidad de buscarlo. Por eso yo les he dicho, los que están en clase, les voy a decir lo que me decían mis catedráticos a mí, los que están en clase no tienen ningún problema con el examen. A veces el que tiene problemas es el que no entra a clases o solo entra porque me doy cuenta, pero no está. O sea, entra o no está y no está. O entra y se sale bastante rápido. Cuando hay compañeros así, hay estudiantes así, evidentemente su nivel de aprendizaje no va a ser el mismo. Pero si usted está en la clase, usted está en la cátedra, se pone atención, toma notas y marca su ley, usted no va a tener ningún tipo de problema con ganar pues el examen que les vaya a pasar. María levantó la mano. Bien, buenas noches. Perdone, el examen prácticamente va a ser de 1:30, ¿verdad? Sí, prácticamente, sí, que es en lo que uno viene, copia y ¿cuánto pues, digamos 10 minutos en copiar 5 o 6 preguntas? Entonces, gracias, 10 minutos y lo demás les queda a ustedes. Dice, no importa el número que nos lleve por alguna vez, piden una hoja y dan como 20 preguntas. No tenga pena, o sea, yo comprendo y eso va a ser, ahora bien, eso sí, cuando yo le digo explique, o sea, pero si usted me pone una línea, para mí esa no es explicación y probablemente usted tenga el 50% o el 30% de la respuesta. Sí. Entonces, no, a mí no me importa, yo le puedo decir qué sistema uso. Yo recibí Derecho Administrativo con el licenciado, ¿cómo se llamaba? Él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Se me fue su nombre ahorita. Yo tenía en la punta de la lengua. Bolaños Parada, un extraordinario catedrático, o sea, una eminencia. Él ya murió, él ya falleció. Y él, me recuerdo que llevaba con nosotros, nos decía, bueno, jóvenes, lleva un librito, porque ese librito lo da la universidad, tal vez en algún momento se lo dieron ustedes, era una serie de hojas. O sea, en el momento él nos dictaba las preguntas. Dejen el espacio, 5 o 6 preguntas, lo mismo que yo estoy haciendo. Pero eso para mí es un buen sistema. ¿Por qué? Porque uno va a las cuestiones torales del tema de lo que se está tratando y 2, de alguna manera garantiza un poquito más de esfuerzo del estudiante, ¿verdad? El sistema antes era que el último examen valía 40 cuando yo estudié en la San Carlos y a veces catedráticos nos daban 40 preguntas en el examen final, imagínense. Y al mismo tiempo, más o menos una hora y pico era lo que teníamos nosotros, ¿verdad? Entonces, pero yo no soy así. Yo lo que trato de la manera es que el aprendizaje sea eficiente, sea toral en cuanto a lo más importante, porque sé que todo mundo no nos va a dar tiempo a nosotros de ver absolutamente todos los temas. Todos son importantes, pero trato de lo importante, lo prioritario. ¿Me explico? Para que ustedes tengan el basamento para su segundo curso. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Okay. Perfecto. Sí. Que Dios tenga misericordia en nosotros, dice. Ya pasamos miles, ya pasamos por ahí, compañera. ¿Verdad? Entonces, no sea tan dramática, por favor. Bueno. Yo llegué a ver exámenes de más de 40, pero sí, exacto. Así es. A ver, yo me recuerdo que con el licenciado Castillo González, también del administrativo, de una clase que a mí en lo particular no me gustaba,
Yo quiero decirles, y lo digo para honra de Dios, yo fui un estudiante que nunca perdí un examen en la universidad, en la facultad. Mi promedio es de casi 80 puntos. Fui un estudiante trabajador. Fui un estudiante que salía del taller de mecánica donde yo trabajaba y pues agarraba mis tanates y me iba. Yo vivía solo. Yo no tenía papás ya en esa época. Y pues sí se puede, jóvenes. Ustedes tienen la tendencia. Fíjense que hoy, por ejemplo, uno viene y si un tema se mete a Google, ¿y qué hace Google? Le tira esto, que un libro, y antes no, nosotros no. Nosotros, cuando fuimos a práctica, jóvenes, si ustedes supieran, buscar un memorial, cuando yo hice mi práctica en la Antigua Guatemala, ustedes no tienen grandes ventajas. Yo creo que deben de saber aprovechar esas ventajas, y lo virtual es otra ventaja. Usted está en la comodidad de su casa. Yo sé que no todos, algunos tal vez vendrán de su trabajo, pero aún así, a veces yo salía, imagínense, exámenes a las 5:30 y corriendo, y una vez me fui a Puerto Barrios, atropellado, llegué el mismo día, tenía que regresar, imagínense, a un examen de procesal civil, que es la misma cátedra que estoy dando ahorita. Entonces, ustedes relájense, jóvenes, no es para hacer, pero sí tienen que esforzarse. Sí, estudien, yo sé que son 5 cursos, que no es solo el mío el que llevan, pero esfuércense. Y esto les va a dar de comer el día de mañana. Y no, yo soy divorciado y pues me volví a casar, ¿verdad? Entonces, ¿qué les digo con esto? Que realmente se puede, pero se necesita esfuerzo, se necesita querer hacer las cosas, ¿verdad? Eso es lo que ustedes necesitan, y todos necesitamos en la vida, ¿verdad? Aún ya siendo universitarios, cuando ya nos graduamos, igual los retos para el profesional siguen siendo. No basta con graduarse, jóvenes, no basta. Después uno se da cuenta que lo que sabe es poco y tiene que ir y tiene que ir y tiene que ir. Y recuérdense que al esforzado Dios lo bendice. Al haragán, mi mamá me decía, al haragán ni Dios lo quiere, decía mi hijo. Así que bueno, ya luego de qué le digo, de las palabras de ánimo, vamos a entrar a la clase. ¿Oyó? Bueno, vamos, sí, José Alfredo. Lo siento, licenciado. Ok, perfecto. Va, entonces nos quedamos en la acción. Creo que lo último que miramos, jóvenes, es, si no estoy mal, las teorías sobre la naturaleza jurídica de la acción, ¿sí? Ahora vamos a ver los presupuestos de la acción. ¿Qué son los presupuestos de la acción? Esto no lo anoten, yo se lo voy a mandar el día sábado en la presentación que está preparada para ustedes. El presupuesto, ¿qué son los presupuestos de la acción? Son los requisitos que deben cumplirse en el momento de ejercitar las partes su derecho de acción o de defensa. Ya eso se les explicaba, ¿verdad? Que en determinado momento se equiparan. Para que el juez pueda entrar a conocer el objeto del proceso o fondo del asunto, y que condicionan tanto su admisibilidad como la validez de la sentencia por la que se resuelva el conflicto jurídico material planteado. Voy a repetirlo para que lo entendamos. Como lo repito, no necesito que lo anoten, porque yo se lo voy a enviar el día sábado en la presentación. Decimos que son los requisitos. ¿Qué son los presupuestos? Si yo le pregunto a ustedes qué son los presupuestos de la acción, usted me dice, bueno, son aquellos requisitos, licenciado, que o sí se deben de cumplir en el momento que las partes ejerzan su derecho de acción o su pretensión, para que el juez pueda realmente conocerlo. Yo les he mencionado en diversidad de ocasiones, de que es indispensable ser claro ante el juez. El Código Procesal Civil y Mercantil nos establece la petición en términos concretos. Se lee. ¿Sí? Entonces, son requisitos que yo puedo hacer una demanda, puedo faccionar, puedo elaborar una demanda muy bonita, puedo hacerlo, pero ¿cómo aterrizo en esa demanda? Hay dos cosas que son bien importantes. Es cómo planteo o cómo yo debo ser claro en cuanto a los hechos, pero claro en lo que yo estoy pidiendo.
Y cuando es oral, es así. Fíjense que a uno le dice el juez, bueno, su petición concreta, ¿qué quiere usted? Le dice en el caso civil, ¿verdad? Se refiere al actor o al demandado o incluso al tercero. Y al juez y al abogado le dice, señor abogado, formule sus peticiones claras y concretas. Entonces, eso es bien importante. El juez no va a hacer cosas que yo no le pida. Me explico, por el principio de congruencia. ¿Sí? Eso entonces es bien, pero bien importante que se haga de esa manera. Leamos la ley y lo anotan de una vez, el artículo 61, en el numeral 6. ¿Alguien que lo lea, por favor? Jóvenes, ¿alguien que lea? Artículo 61, numeral 6. Sí, la petición en términos precisos. Ok, la petición en términos precisos, es decir, yo quiero esto. Ahora, los requisitos de la acción conllevan, aparte de lo que estamos hablando de forma legal, asuntos meramente doctrinarios, y es lo que estamos viendo, porque eso lo que hace es enriquecer nuestro conocimiento y comprender la institución como tal. Ahora bien, los presupuestos de la acción, y lo que voy a hacer es compartirles la pantalla para que ustedes vayan conmigo de una forma un poco más sencilla. Aquí tenemos los presupuestos de la acción. Estos presupuestos, tenemos presupuestos genéricos, ¿sí? Me pasa. Los presupuestos genéricos, es decir, son los presupuestos generales que se aplican de una forma universal. ¿Cuáles son estos preceptos genéricos? Hablemos. El número 1, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Perfecto. Ahorita no lo voy a poner a leer, solo quiero que ustedes me sigan. 1. Los presupuestos del órgano jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Jurisdicción y competencia objetiva, territorial y funcional. Esto es lo que encontramos en los primeros artículos para determinar la competencia en cuanto en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Si nosotros abran sus leyes, por favor, eso sí, tengan la mano. El primer capítulo que contiene esta ley es la jurisdicción y la competencia. ¿Sí? En el artículo 5, por ejemplo, se lee momento que determina la jurisdicción y la competencia. ¿A qué dice esto? Que si mi litigio es civil, el primer presupuesto de la acción es ir a un juzgado del orden civil. ¿Sí? De esto nos está hablando. Si mi litis, si mi reclamación, si mi petición gira en algo de carácter administrativo, por ejemplo, también debo de dirigir mis peticiones a un tribunal administrativo. Si es municipal, a algo municipal, al juez de asuntos municipales. Si es de familia, al juez de familia. Y así podemos ir. Si es penal, al juez penal. Si es de trabajo, al juez laboral. ¿Me explico? Este es el primero, que tenga esa jurisdicción. Primero, una jurisdicción, una competencia objetiva. No general, objetiva. Por eso existe razón de la cuantía, razón de territorio. Que realmente estos requisitos se cumplan, porque si no, las demandas pues se rechazan, porque la acción no está siendo dirigida a quien debe ser dirigida. Debe dirigirse al órgano jurisdiccional que tenga la competencia. Y aun cuando éste, en ocasiones, puede comenzar a ver el proceso, en determinado momento puede inhibirse, puede excusarse,
de seguir conociendo el proceso por razón de territorio, materia o competencia como tal. ¿Sí? De eso está hablando el presupuesto genérico. El segundo ítem que tenemos acá, los presupuestos de las partes. Habla de la capacidad para ser parte. Habla de la actuación procesal, la postulación y el derecho o capacidad de conducción procesal. Esto quiere decir que quien demanda debe tener la capacidad procesal o la legitimación procesal, que es lo que realmente de eso habla Aguirre Godoy. Debe estar legitimado para ser parte en el proceso, pero no solo él, sino también a quien va a demandar. Si yo puedo tener la capacidad de demandar, y cuando hablo de capacidad, primero es la capacidad sustantiva, que es la que tenemos todos los mayores de edad y que no hemos sido declarados en estado de interdicción. Esa capacidad de goce y de ejercicio. Pero aparte de esa está esa capacidad procesal, que es la legitimación activa procesal, que habla Aguirre Godoy, y en el cual él viene y dice, bueno, yo no solo debo tener esa capacidad sustantiva u objetiva, sino que tengo que tener esa capacidad procesal. Debo de ser titular de un derecho, titular de la acción para poderla ejercer. En el caso de una demanda de alimentos a favor de un menor de edad, ¿quién es el titular de la acción? Les pregunto a ustedes en este momento. ¿Quién será? La madre del menor de edad, licenciado. Y es la madre, muy bien, la madre del menor de edad. Puede ser el padre también, dependiendo, pero lo común es lo que indica la compañera. La madre del menor de edad. Ella tiene la legitimación activa por representar, lo está representando en lo que le denominamos en ejercicio de la parte de potestad y representación legal del menor, porque él no puede hacerlo. Él no tiene la capacidad de ejercicio, aunque tenga el derecho a su favor. Y es el caso de las madres, llamémosle madres solteras, llamémoslo de esa manera, en el cual no está casada con el individuo, pero obviamente el niño o la niña tiene el derecho de alimento, entonces ella ejercita esa acción. Pero tiene que capacidad. ¿Y usted, señora, quién es? Dice el juez. Yo soy la madre. Ok, ella tiene la capacidad. Puede postularse, puede llevar el proceso, puede hacer peticiones dentro del proceso. ¿Sí? A eso se refiere. Primero el órgano, luego las partes. Si se quiere reducir la expresión a su mínima, a la esencia de esta. El primero nos habla del órgano jurisdiccional, que debe ser el adecuado, llamémoslo así, para conocer la acción. El segundo nos habla de las partes, que la parte debe ser legitimada, ya sea activa o pasivamente, para ser parte dentro del proceso. No cualquiera es parte dentro de un proceso. ¿Sí? Eso es bien importante. No cualquiera es parte. Es muy limitada, la verdad, que y en el caso civil es tan delicado, jóvenes, porque no cualquiera puede ser parte y se debe demostrar el interés, como leemos en el artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y, número 3, son los presupuestos del objeto procesal. Es decir, el procedimiento adecuado, la falta de litispendencia y la cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto que vamos a discutir, en primer lugar, se ventile en la vía adecuada. Les hago una pregunta. El cobro de una deuda por hipoteca, eso ya lo vimos, ¿en qué vía se lleva? ¿Sumaria? No. ¿Ejecutiva? No. ¿Ordinario? Ordinario. No. Ya perdieron el examen, jóvenes. La vía de apremio, La vía de apremio. Eso hablamos, sino que tuvimos un buen rato ahí, más de lo que yo esperaba.
¿Sí? No jóvenes. ¿Sí? Él se va en la... ¿Y qué pasa si yo interpongo la demanda o planteo la demanda a través de un juicio sumario? Supongamos, es un juicio sumario por el cobro de una hipoteca de 300,000 quetzales. Primer presupuesto, ¿a quién se lo debo de plantear? A un juez ¿de qué materia? ¿De qué materia, jóvenes? Civil. Civil, muy bien, ahí estamos. No voy a meter en lo demás, civil. ¿Lo plantea quién? ¿Quién plantea esa acción? Hay un acreedor y un deudor. ¿Quién la plantea? El acreedor. Ahí va, ya cumplimos los dos requisitos. Pero supongamos si el tercero nos dice que es en cuanto a la vía y yo se lo planteo a través de un juicio sumario, ¿qué va a pasar con esa acción o con esa demanda? ¿Qué va a pasar? O sea, que le dan trámite. No, licenciado, no procede. Desestiman. No va a prosperar. No, no se desestima. Desestimar es un concepto, según el artículo 310 del procesal penal, es un concepto de orden penal. Aquí se rechaza la demanda. ¿Sí? Aquí se rechaza. Viene siendo, no es lo mismo, pues, pero aquí la palabra desestimar en civil no es parte del vocabulario civil. Esa es parte del vocabulario penal. Nosotros la podemos usar, por supuesto. Y uno dice, me desestimaron la demanda. Pero realmente técnicamente no es. Se rechaza, se repele la demanda. Muchas veces yo he usado la expresión se repele por decirles, cuando planteo alguna excepción, digo, la demanda debió haber sido repelida para su trámite por esto. Sí. Ahora, también habla que debe ser el procedimiento adecuado, que no exista litispendencia. La litispendencia sabemos que es como tener la misma litis en varios juzgados. Si eso existe, también se rechaza, se repele, y cosa juzgada, es decir, que esa materia ya no haya sido objeto de una sentencia ejecutoriada anteriormente. ¿Sí? Son tres. Si yo les pregunto, ojo, dígame usted cuáles son los presupuestos genéricos de la acción, usted debe tener la capacidad, decir, no, son estos, en sus palabras, pero yo voy a entender, lo puede decir como está acá, o lo puede decir en sus palabras, yo voy a comprender si usted tiene la idea o no tiene la idea. Estamos ahí. Junto a los genéricos pueden exigirse otros presupuestos, como la caducidad y otros, la reclamación previa en el proceso administrativo, es decir, eso tiene que ver con las excepciones, ¿verdad?, que podrían deducirse en su momento. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Ok, solo voy a dar acceso aquí. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿podría repetir sobre la litis? La litispendencia. Sí, lo que dijo de litispendencia. Disculpe, es que no logré sí, oír la bien. litispendencia, que es lo que acabo de marcar aquí, realmente es una excepción previa, y consiste en que un mismo caso, un idéntico caso, se está ventilando en más de un juzgado. Por ejemplo, les daba el ejemplo, valga la redundancia, de la demanda de alimentos. Viene la señora y demanda a otra persona por alimentos, al papá de sus hijos, pero en su desesperación, como no le resolvían, le dice al abogado, mire, ingresemos otra, a ver cuál nos pega, y ingresa uno en Villanueva y otra le ingresa en Guatemala. Si es el mismo sujeto, el mismo objeto, la misma vía, las mismas partes, eso se llama litispendencia. Y cuando, por decirle algo, viene la demanda en Villanueva y le notifican a la persona y que tiene una audiencia en tal fecha, y luego le notifican a los 15 días de Guatemala, de un juzgado de Guatemala, el abogado defensor
asesor de él va a ir a ver los puntos, va a ser rechazado porque hay litispendencia. Eso no puede darse. ¿Me explico? ¿Claro, jovencita? Sí, gracias. Perfecto. Sí, Va, gracias, vamos a- licenciado. Ok, va. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de los sentidos del vocablo de la acción. Esto de alguna manera creo que ya lo vimos, ¿verdad? Que hablamos de sinónimo de derecho, sinónimo de sinónimo de pretensión y sinónimo de facultad de provocar la jurisdicción estatal. Eso ya lo vimos, ¿verdad, jóvenes? Ya le. Ok, perfecto. Entonces lo pasamos de largo. Ahora vamos a hablar de la pretensión. ¿Sí? La pretensión. Ya hablamos de la acción, los sinónimos, los presupuestos y base legal también. Ahora vamos a hablar de la pretensión. ¿Qué es la pretensión? A un nivel general, la pretensión es o constituye la petición o peticiones que el individuo dirige al órgano jurisdiccional competente con el fin de que dichas peticiones sean atendidas dentro del ámbito normativo y de acuerdo a los procedimientos aplicables a dichas peticiones. En esencia, eso es una pretensión. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que yo quiero? Pero ese yo quiero, obviamente, es un quiero, no de un ánimo al azar, sino que nace de una necesidad de hacer cumplir una acción o de hacer cumplir algo pactado, ya sea en un contrato o normado dentro de la ley. ¿Sí? Yo debo de dirigirme. Por eso la pretensión le sigue a la acción. Si no hay acción, evidentemente no puede nacer la pretensión. Cuando nace la acción, nace porque hay una pretensión de fondo que existe, que motiva, que impulsa la acción. Ejemplo. Lo más fáciles son las deudas, pero hay un sinfín de necesidades. Disculpe, licenciado, la interrupción. Dígame. Es que hay una compañera o compañero que dice que ratos intentando querer entrar y no logra entrar a su clase. Dice que le hiciéramos el favor de avisar. Dígale que toque la puerta, dígale. Bueno, licenciado. Bueno, pues yo me imagino que ya entró porque... Es que miren, yo les voy a ser honesto. Yo estoy presentando, yo no me voy a salir de la presentación para ingresar a alguien 40 minutos después. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero lo hago cuando salgo, cuando miro, pero yo no puedo estar en eso. La clase inicia a las 7 de la noche, ¿verdad? 7, 7:05, 7:10, para que todos podamos ingresar, ¿verdad? Bien, ya me quitó la idea, compañera, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ya? Entonces, continuamos. Vicky va a dar un ejemplo respecto a las deudas. Ah, sí, existe deuda, pero no voy a usar el de la deuda. Les voy a dar otro ejemplo. Miren, pues. Yo tengo un bien inmueble. Tengo un bien inmueble que lo heredé, llamémoslo así. Lo heredé y este bien inmueble mide, ¿qué le digo? 200 metros cuadrados según el registro de la propiedad. Y ahora sucede que lo voy a vender. Entonces viene el comprador y me dice, mire, vamos a hacerle un plano. Y sucede que ahora no mide 200, mide 250 metros cuadrados. ¿Qué hago yo ahí? Bueno, no les voy a preguntar que me den la respuesta porque pues ustedes todavía no están con la preparación para darme la respuesta. Entonces existe un procedimiento que es de jurisdicción voluntaria judicial en la cual yo amplío las medidas de mi bien inmueble. Esto se llama diligencia voluntaria de ampliación y modificación de la primera inscripción de dominio, según el artículo 1134, si no estoy mal, del Código Civil.
En ese articulado se establece que la primera de dominio solamente se puede modificar por acuerdo de las partes, quienes hayan sido los primeros que dieron origen, o por orden judicial. Bueno, eso es una necesidad que yo tengo. Yo voy a usarme de ejemplo. Yo, Rafael Silva, necesito que se corrija eso en el registro para que mis linderos, para que mis medidas, mi polígono, pues sea acorde a eso. ¿Me explico? Entonces yo ajusto mi pretensión a mi necesidad. La persona obviamente no es abogada, entonces va con el abogado y dice, ¿qué puedo hacer? Pues a mí es lo que yo llevo un par de procesos de esa naturaleza. Entonces le digo, bueno, aquí la persona ya se murieron, entonces no van a comparecer, entonces vámonos ante un juez. El juez hace diligencia, reconocimiento judicial, levantamiento topográfico, dictamen de experto, y le corre audiencia a la municipalidad en su momento, o sea, hace todo, pero él va conmigo, yo como abogado, y le digo, esto es lo que hay que hacer, y se encarrila eso, porque hay una pretensión, que al final se declare con lugar las diligencias. Ese último, ese fondo, esa petición, claro, yo la hago al principio en mi memorial, pero la vengo reiterando, y sobre ese principio de congruencia es que va a venir el juez y me va a decir sí o no. Obviamente, no necesariamente me va a decir que sí, pero para decirme que no, él tendría que tener una causa justificada, tales como el bien común, tales como que el bien inmueble se comprueba que invadió otra propiedad o cosas de esa naturaleza. Pero para que exista eso debe haber una oposición, y cuando hay oposición se vuelven en juicios ordinarios. ¿A dónde los llevo yo? Después de un caso que no es común, pero nos sirve para que comprendamos que es todo, la pretensión es esa petición general que yo le hago y de fondo, que es la esencia de lo que yo le estoy pidiendo al señor juez o al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Que sea competente en ese momento, ¿verdad? ¿Queda claro? Tenemos aquí el artículo 28 de la Constitución, ustedes lo conocen, que dice que los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que dice está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Ese es el principio de legalidad. Principio de legalidad que reviste cada actividad que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Vamos con claridad dónde vamos, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Estamos aquí. Según el diccionario jurídico, la pretensión es la declaración de voluntad mediante la cual se solicita del órgano jurisdiccional frente al demandado una actuación de fondo que declare, constituya o imponga una situación jurídica y obligue a observar determinada conducta jurídica. ¿Sí? Eso es. El día del examen, si yo les pregunto, jóvenes, por favor, ¿qué es la pretensión? Ustedes tienen que tener la capacidad de decirme qué es cualquiera de las definiciones que hemos dicho. Esta es más técnica, porque nos dice que es una declaración de voluntad, mediante el cual, o sea, yo le digo, yo estoy pretendiendo que el órgano jurisdiccional declare sobre una actuación de fondo. Esta actuación de fondo declara, constituya o imponga una situación jurídica. Por ejemplo, en el caso de una pensión, se le condena al pago de una pensión alimenticia de tanto, la cual debe ser pagadera de esta manera. ¿Sí?
En el caso de un divorcio, pues se declara, se disuelve. Hay una nueva situación jurídica. La mujer ya no puede usar el apellido del varón. Y se manda a anotar, se cancela la de matrimonio, nace una partida de divorcio. ¿Sí? Entonces nacen nuevas situaciones jurídicas. Un sumario de desahucio. Se ordena el desalojo de la persona o de cualquier otra persona que estuviese habitando el lugar. Y se le da posesión al demandante como legítimo propietario, como legítimo poseedor. ¿Me explico? Esas son las pretensiones. También hay tenemos otra conceptualización o definición que dice que es el acto en cuya virtud se reclama. La pretensión, jóvenes, que les quede claro, nace del demandante o de aquel que reconviene también. El que reconviene se convierte en un demandante, es lo que coloquialmente le llaman la contrademanda, ¿verdad? Esa es una contrademanda. La reconvención es la institución de la contrademanda en nuestro sistema jurídico legal. Entonces, esto se aplica y dice el acto en cuya virtud se reclama, por eso se llama demanda. Demandar es reclamar, jóvenes. Se puede entender como sinónimo. El que demanda, reclama. ¿Qué reclama usted? Y esta palabra reclamar, pues nos lleva a la vida común, ¿verdad? De nosotros, donde reclamamos derechos, las manifestaciones. Se han dado cuenta ahorita con el movimiento político en Guatemala, reclaman que el TC inscriba a sus candidatos, ¿verdad? Demandan eso. O sea, la demanda es eso. Donde estoy pidiendo algo, yo demando una acción o demando incluso hasta pasividad. En el caso de la guerra, demanda el cese de fuego, por ejemplo. Esa es la palabra. O sea, aunque es una palabra técnica dentro de nosotros, no olvidemos que esa palabra técnica nace de un uso común, que la técnica lo ha absorbido porque de alguna manera refleja la esencia de lo que es una demanda. Una demanda es un reclamo. Es el acto en cuya virtud se reclama ante un órgano jurisdiccional o eventualmente arbitral, ¿verdad? Pero no es el caso que estamos viendo. Y frente a una persona distinta, o sea, yo no me puedo demandar a mí mismo. Tiene que ser una tercera persona. La resolución de un conflicto suscitado entre dicha persona y el autor de la reclamación. Dicho acto suministra precisamente la materia alrededor de la cual el proceso se inicia, desarrolla y extingue. Al final la sentencia dirá, bueno, ¿lo probó o no lo probó? ¿Sí? ¿Lo probó o no lo probó? Una persona que demanda, por ejemplo, un divorcio por causal determinada, tiene la carga de probar la causal. El artículo 126, y ahora sí abramos nuestro Código Procesal Civil. El artículo 126, ¿algún compañero o compañera que quiera leerlo, por favor? 126 dijo. Así es. Carga de la prueba. Así es. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. ¿Sí? Sí. Ok. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Hasta ahí. Listo. ¿Qué quiere decir? Gracias, compañera. ¿Qué quiere decir esto? Dígamelo usted en sus palabras, jovencito. Licenciado, es que cuando hay una demanda, por ejemplo,
Bueno, no sé si estoy mal, pero yo Diga. tengo la experiencia en el área laboral. Entonces, cuando recibo una demanda, como representante del patrono, pues yo soy la que tiene que presentar las pruebas de descarga para demostrar que lo que pretenden ya fue pagado, o si yo no tengo esos documentos, pues entonces me van a condenar. Ujú. Sí, algo así. Aunque el laboral, la carga de la prueba la tiene el patrono, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Cierto. Si él no prueba lo contrario, entonces aunque el trabajador no haya probado nada, pues, aquí es en igualdad de posiciones, ¿verdad? En este caso, en el caso después le doy la palabra a Sharon. En este caso, ambos parten en igualdad de condiciones. Yo pruebo maltrato, por ejemplo. O sea, yo argumento, invoco maltrato de obra y riñas continuas. Artículo 155 del Código Civil. Entonces, ¿yo cómo lo puedo probar? Yo ahí veo un caso de esos, probé con fotos, denuncias y en confesión con posesiones. A la persona demandada se le preguntó, mire, ¿es cierto que con fecha tal y tal? Sí, pero es que mire que no sé qué. Él me decía, ella me decía, o sea, el juez entendió que sí existía esas riñas continuas. ¿De qué hubiera sido? No, eso nunca ha pasado. Esas fotos, por ejemplo, no son reales. Esas fotos, por ejemplo, no es él, no es la niña, no es el niño, no es el vehículo. O sea, todo eso, lo que dice el artículo es que si yo digo algo, debo probarlo. Y si aquel dice que no, también debe probar que no. O sea, no solo es no. Claro, si él no prueba el hecho constitutivo, el hecho extintivo se hará por hecho también. Pero sí, debe haber una contrapropuesta de la prueba, si se puede llamar de esa manera para entenderlo, a efecto de que el juez tenga, ok, dice que me quiere probar con esto, pero ¿será esto suficiente? Y él me está probando esto de otra manera. Entonces, esa valoración de la prueba es lo que lleva a la sentencia. Si alguien levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Sí, Sharon, dígame. Por ejemplo, con lo que decía, podría entrar cuando es una demanda por alimentos y quieren aumentar, la madre quiere aumentar la pensión. Entonces, para eso, muchas veces dicen como que, mire, él ya no está ganando el salario mínimo y entonces tiene que probar, como por ejemplo con un estado de cuenta o con algo que brinda el trabajo que va a costar, que no gana el salario mínimo para que le puedan aumentar la pensión. Algo así. Así es, tiene que probar que han variado las condiciones, ha variado la riqueza del obligado. Supongamos que se sacó la lotería. No se sacó la lotería. Y cuando sacó la lotería, él compró una empresa. Entonces, ¿qué hace la persona? Pero él le quiere seguir pasando lo mismo por el niño, ¿va? Pues mire, señor juez, yo lo demando porque fíjense que él sacó la lotería. Y mire, aquí está hasta la foto donde él le dieron el dinero y él compró eso. Sí, pues, ok, perfecto. No, ahora es más obvio. Sí, entonces, sí, esa es la idea, compañera, ¿verdad? En este acto, dice la última parte, es dicho acto, es la materia alrededor. ¿Por qué? Porque la pretensión, por ejemplo, es constituir alimentos, que se declare la obligación de dar alimentos. Sobre eso va a versar el proceso. Sobre eso. Ahí no van a estar, por eso a veces incluso hay un casito, me habló un colega, yo tengo que reunirme con él. Esta semana el colega me dice, mira Rafa, me dijo, fíjate que ahí tenemos una audiencia de divorcio por causal determinada. Ajá, le dije. Pero fíjate vos de que el señor, o sea, el demandante, porque ahora quiero que sepan que todo lo de familia es oral, ¿verdad? Ya cambiaron eso a través de una reforma, el 47-2022, y ahora todo lo de familia es oral. Ahí se fue el juicio sumario, el juicio ordinario, ya no.
Entonces, fíjense que vino y me hace esta pregunta. Me dice, mira, Rafa, fíjate que el señor tiene 5 años de no pasar nada por el hijo. Yo quiero cobrarle en la audiencia de divorcio. ¿Ustedes creen que eso es posible? No. ¿Por qué no? Debe llevarse el caso de pensión, licenciado. Perdón. Deben de hacer la demanda de pensión, la solicitud de pensión atrasadas. Demanda de pensiones atrasadas. ¿Y cómo se llama la demanda de pensiones atrasadas? Negación de asistencia económica. ¿Cómo? Negación de asistencia económica, Lee. No, la negación de asistencia económica es cuando él no paga. Es un ejecutivo de alimentos. En un ejecutivo. Depende del título que tenga, puede ser un ejecutivo o un vía de apremio. Depende. Si es un convenio celebrar un juicio, puede ser un vía de apremio. Si es un documento privado con legalización de firma, tiene que ser un juicio ejecutivo. Si es una sentencia, tiene que ser un juicio en vía de apremio. ¿Cuál es el tema aquí? Entonces yo le dije, no, le dije. Vos no podés, o sea, ¿cuál es la materia del juicio ordinario? ¿El pago de alimentos? ¿O el juicio de divorcio? El juicio de divorcio. El divorcio. Entonces, el juez te va a decir, perdóneme, pero este no es la vía. Si usted le va a cobrar, vaya a cobrarle otro lado. ¿Sí? Y no, o sea, esto, entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a reunir. Porque eso es lo que le digo, no todos los colegas tienen la experiencia, porque se ve fácil, pero conforme va caminando el asunto se vuelve, uno se da cuenta que es más complejo. Entonces yo me reúno con él esta semana y le digo, mira, eso tenés que hacer esto y es que si no me paga lo demando, ¿no? Entonces tenés que hacerlo ya, porque él ya está dando el primer golpe. Entonces, uno de abogado tiene que aconsejar a sus clientes en cuanto a lo que más les favorezca. Pero vamos a esto, porque esta parte que les digo, dicho acto suministra la materia, o sea, si la materia de ese caso concreto que yo le estoy poniendo ejemplo es el divorcio, no van a estar discutiendo los alimentos. Probablemente se discuta los alimentos en cuanto a lo posterior al divorcio. Eso sí, y puede servir de base lo otro, pero él no le puede llegar a cobrar ahí. Ese es el punto. Sí. Sí, levantaron la mano Marlene Angélica. O ya la bajó. Bueno. Muy bien, jóvenes. ¿Estamos claros hasta ahí? Ay, licenciado, disculpe. Dígame. Sí, yo consultaba que si la pensión, perdón, lo alimenticio del hijo se puede solicitar retroactivo. Yo sabía que no, pero me imagino que estoy mal. ¿Cómo así retroactivo? O sea, si no había pagado durante años, pero no había demanda de por medio. No, es al momento de constituirlo. Ah, listo, gracias. Es al momento de constituirse. Porque uno lo que hace en su demanda es de la persona no ha cumplido, ya que yo le requiero y él no me quiere dar, entonces ya lo conoce el juez. Por eso es un juicio de conocimiento. Gracias. Así es. Muy bien, ya vamos a ir terminando, jóvenes, con esto. Y por último vamos a comenzar a ver la naturaleza jurídica de la pretensión. ¿Sí? El contenido y alcance de esa manifestación de voluntad puede variar dependiendo de la clase de proceso, si es un proceso declarativo, como los alimentos para constituirlo, o de ejecución, que es cuando se cobran estos alimentos. La pretensión siempre se dirige a la contraparte o demandado para que frente a este se reconozca o declare. Por ejemplo, en las ejecuciones la pretensión va dirigida contra el demandado, pues se trata de imponerle o hacer que cumpla una prestación. Pagar una suma de dinero, obligación de hacer también. En los declarativos se persigue su vinculación a esos efectos
jurídicos de la pretensión. ¿Qué quiere decir? Que la pretensión, hay una declaración del juez, llamémoslo de esa manera, pero el obligado no va a ser el órgano jurisdiccional. El obligado y la pretensión en primera y última instancia van en contra de una persona, porque esta persona cuando acepta esa pretensión, ¿sí? Cuando acepta esa pretensión y se allana a la petición, pues ya no hay ningún tipo de discusión, porque acepta precisamente la pretensión del actor. El allanamiento de la institución mediante el cual el demandado acepta las pretensiones, ya sea total o parcialmente, que el demandante ha manifestado frente al órgano jurisdiccional y que por supuesto lo van a vincular de forma tal que se verá compelido a cumplir lo que le está pretendiendo el actor. ¿Van conmigo? Sí, ok. Sí. La pretensión comprende el objeto del litigio, la cosa o el bien y el derecho que se persigue o se reclama. Y la causa jurídica que sirve de fundamento a esa petición. Ejemplo, alimentos. El derecho del menor a percibir alimentos. La causa jurídica, ¿cuál es? El derecho del infante, del niño o de la persona de tercera edad a recibir alimentos de una persona. En penal dirían el bien jurídico tutelado. En civil vamos a decir el derecho que le corresponde a la parte. El derecho, en el caso del derecho de alimentos, es un derecho que trasciende lo civil porque es un derecho humano. Sobre un mismo objeto pueden existir pretensiones diversas o similares, pero con distinto fundamento o causa. Por ejemplo, se puede pretender el dominio de una cosa por haberla comprado, por haberla heredado o por haberla adquirido por prescripción, o simplemente pretende obtener su mera tenencia. Es decir, que sobre una misma cosa se pueden pretender varias porque depende del fundamento. Por ejemplo, una persona que pretende ser declarada heredera porque cree tener mejor derecho que un tercero que tiene un derecho para ella que es inferior. El derecho de un hijo a suceder está por encima del derecho de un nieto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son diferentes, pero el punto acá es que eso es el objeto del litigio. Es lo que miramos anteriormente, que se constituye en inicio, el trámite y finalización de esa litis. Es la esencia del por qué estoy y para qué estoy en el tribunal. Por eso muchas veces las personas, los litigantes dicen, y yo les digo, ¿vale o no vale la pena? Porque nosotros abogados no se trata de solo cobrar, sino hacerle ver al cliente si realmente lo que está haciendo o lo que pretende hacer vale o no vale la pena. Porque les digo a veces, y se lo voy a decir así coloquialmente, le dice, es que lo que yo quiero es chingar al otro. ¿Me explico? Porque hay cuestiones personales, hay cuestiones de odio, de rencor. Y yo les digo, pero ¿vale la pena lo que usted va a hacer? Yo encantado, yo le voy a cobrar lo mismo, pues. Pero ¿vale o no vale la pena? ¿Por qué sobre esa pretensión va a girar todo? Y la experiencia me dice que cuando les pasa ya no quieren nada. Entonces a veces hasta lo hacen trabajar de más a uno. Entonces esa situación es bien importante. Pero la pretensión viene a ser eso. El objeto, el fondo que se está reclamando.
Obviamente hay peticiones de trámite, pero ustedes ven las demandas, creo que ya se las he presentado a ustedes por acá en más de una ocasión, donde vemos de trámite, es decir, que se admita, que se reconozca, que se abra prueba, que se señale vista, que se señale audiencia, pero eso es solo trámite, es trámite, es trámite. Al fin puede pasar todo, pero si al final la decisión es lo que me interesa. El proceso es una vía, es un camino que va a llevar a una declaración, que me va a llevar a una satisfacción de lo que se está reclamando, ¿verdad? No sé si hay preguntas, jóvenes, así vamos a llegar hasta aquí. No sé si hay preguntas. No, Lick, gracias. No, licenciado. No. Como yo leí un día que decían que se quedaban en la luna, dijo alguien que no entendía. Mejor pregunto. No, y no lo digo de mala fe ni por hacer sentir mal a nadie. Yo comprendo. Yo la primera vez que me puse a leer el Código Procesal Civil Mercantil no entendía nada. No entendía nada. Pero obviamente, pues, yo comenzaba mi carrera, iba a entrar al curso. Es normal. Es normal. Pero si tienen dudas, pues, ustedes siéntanse en la libertad. Si no, pues, igual Dios me lo bendiga. Y feliz noche, Lick. Gracias por todo. El día viernes. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Adiós. Gracias. Feliz noche, licenciado, gracias. Licenciado, muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Bendiciones, licenciado. Feliz noche, gracias.